Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras transitan por una red de caminos tanto terrestres como marítimos que unen una gran ciudad con otra. Y se preguntan, ¿qué fue la Ruta de la Seda? ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y cómo se encuentra la Ruta de la Seda en la actualidad? Así que comencemos por el principio. La Ruta de la Seda fue una red de caminos tanto terrestres como marítimos que unía la ciudad china de Chang'an con las ciudades occidentales de Alejandría en Egipto y Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. El nombre fue acuñado por el investigador alemán Ferdinand von Richthofen en el siglo XIX y popularizado por sus discípulos. Hace referencia a uno de los productos más valorados de esta red comercial, la seda que se fabricaba en China. Sin embargo, este fue uno de los tantos bienes que recorrían la ruta en ambos sentidos. El recorrido completo de la Ruta de la Seda abarcaba 6.500 kilómetros, que se extendían a través de Asia por caminos que fueron sufriendo variaciones a lo largo de la historia, ya que la ruta permaneció activa durante más de 1700 años. Luego de la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el siglo XV, su importancia decayó, aunque muchos tramos siguieron utilizándose hasta el siglo XX. Ahora bien, ¿cuál fue la ubicación de la Ruta de la Seda? Esta ruta partía de la ciudad de Chang'an, capital imperial de la dinastía Han, continuaba hacia el noroeste por el corredor de Gansu hasta la Puerta de Jade, último bastión chino y comienzo del desierto de Taklamakan, al norte del Himalaya. En el extremo occidental del desierto, la ruta continuaba atravesando el macizo de Pamir hasta el valle de Fergana en la actual Uzbekistán. Desde allí continuaba por las mesetas de Irán, luego de cruzar la cordillera de los Zagros, llegaba a Siria donde se bifurcaba, un ramal se dirigía hacia el valle del Nilo y otro hacia el norte hacia Constantinopla. El recorrido marítimo iba del sudeste de China hasta la India, y desde la costa occidental de la India hasta los puertos egipcios del Mar Rojo. Si bien fue un camino secundario, tuvo mucha importancia durante algunos periodos, por ejemplo durante la época romana. Ahora comencemos a hablar de cuáles eran las características de la Ruta de la Seda. En primer lugar, hay que destacar que esta red de caminos se conectaba con otras redes de rutas comerciales, con la Ruta del Incienso, que partía del sur de la península arábica, la Ruta de las Pieles, que se iniciaba en el norte de Rusia, la Ruta de las Especias, que recorría el sudeste asiático, y la Ruta de Ámbar, que transcurría por los ríos más importantes de Europa del Este, desde el Mar del Norte hasta Venecia y Constantinopla. Los recorridos de los caminos que integraban la Ruta de la Seda formaban parte de trayectos tanto comerciales como migratorios, muy antiguos, algunos de los cuales se remontan al Neolítico. También hay que destacar que no fue solo un recorrido comercial, también fue una ruta de peregrinación religiosa de budistas, musulmanes y cristianos, y un espacio de circulación artística y cultural entre Europa y Asia. El camino se recorría en tramos y era raro que alguien lo completara. En general, distintas caravanas realizaban el trayecto entre uno o dos tramos, o entre una ciudad caravanera y otra. En las ciudades se acopiaban las mercancías y se realizaban los intercambios comerciales. Las ciudades caravaneras más importantes a lo largo de la ruta, como Samarcanda, Merv, Bagdad, Bujara, Palmira, entre otros, también fueron centros de difusión cultural y religiosa. En Europa, Venecia y Génova eran quienes redistribuían los bienes que llegaban a Constantinopla. Desde Alejandría los bienes se distribuían por la cuenca del Mediterráneo a través de los mercaderes musulmanes. Las mercaderías podían tardar hasta 18 meses en realizar todo el recorrido. Además de la seda, que le dio su nombre, se comerciaban todo tipo de bienes, desde metales preciosos hasta esclavos, incluyendo animales como leones y elefantes, especias, textiles, piedras preciosas, laca china, porcelanas, vidrios europeos, entre otros. El transporte de mercaderías se realizaba de diversas formas según la región que debía atravesar. Se podía hacer a hombros de personas, en asnos, camellos, dromedarios o yaks. El precio final de los bienes resultaba muy elevado, ya que el costo de producción se incrementaba tanto por el transporte como por los impuestos que se aplicaban a lo largo de las sucesivas aduanas. Además, no tenía caminos trazados, sino que transcurría sobre antiguos trayectos de desplazamiento de la población, excepto cuando atravesaba estados poderosos, que solían tener rutas cuidadas, seguridad y comodidades para los viajeros.
Entre el siglo VII y XVI después de Cristo, la expansión del mundo islámico dio estabilidad a una gran parte de los territorios que atravesaba la ruta. El orden regional musulmán facilitó durante mucho tiempo la circulación comercial. En las ciudades bajo dominio musulmana existían caravazares, complejos edilicios de varios pisos que tenían hospedaje, comedores, depósitos de mercadería, etc., para facilitar la seguridad de los viajeros y el intercambio comercial. Entre los viajeros más célebres que recorrieron la ruta de la seda se encuentran Marco Polo, junto a su padre Nicolò y su tío Mafeo, a fines del siglo XIII. Marco Polo escribió un relato de su viaje conocido en español como el Libro de las Maravillas. Ahora bien, ahora repasemos algunos de los antecedentes de la ruta de la seda. Los primeros tramos de la ruta de la seda se iniciaron alrededor del siglo I a.C., cuando emperadores de la dinastía Han abrieron el comercio con Occidente. Este tramo iba desde la capital imperial hasta la frontera con Asia Central, por donde ingresaban grandes cantidades de jade, muy apreciado por los chinos. Los emperadores se ocuparon de consolidar la muralla china que protegía esta ruta, pero el camino existía y era utilizado desde hacía miles de años. El tramo que atravesaba el actual Irán se conocía como la Ruta Real Persa, y fue establecida durante el imperio persa aqueménida. Luego de las conquistas de Alejandro Magno, los griegos extendieron la ruta hasta conectarla con la China. Durante el imperio romano la ruta se consolidó gracias al gran interés de los romanos por la seda china. Finalizando el video, hablemos de la ruta de la seda en la actualidad. China proyecta revitalizar esta ruta a través de un proyecto que incluye el control de una ruta marítima para llegar a América Latina, África y Medio Oriente. La UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad a un tramo de 5.000 kilómetros que atraviesa la China, Kazajstán y Kirguistán. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.